Con ustedes. Recuerden que estamos hablando acerca de temas escatológicos, que quiere decir los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿verdad? Iniciamos con un tema muy interesantísimo que es de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en sentido específico y hablamos del rapto. Ese fue el primer estudio que compartimos, el rapto de la iglesia. Y seguimos con la iglesia. Cuando la iglesia fue raptada, entonces, por el Señor recibió cuerpo glorioso y fuimos lo que fue al tribunal de Cristo. Inmediatamente al tribunal de Cristo. Luego del tribunal de Cristo vimos los galardones, donde Dios, ¿verdad? Jesucristo en su tribunal, después de juzgarnos con sus ojos como llama de fuego, dice Apocalipsis, Él ve todo eso, ahí nosotros depositamos delante de Él nuestro servicio en la iglesia y todo, y entonces Él decide por su voluntad, porque así Él lo ha prometido, no porque los hayamos ganado, entregarnos galardones. Y para sorpresa nuestra, nos dimos cuenta también que Apocalipsis menciona un escenario de por qué son los galardones. Y es para luego nosotros presentárselos a nuestro Dios en adoración también a Él mismo. Toda nuestra vida espiritual ha sido así. Todo lo que Dios nos da a nosotros es para glorificarle a Él también, agradeciéndole por todo lo que nos ha brindado. Después de los galardones, entonces vimos lo que se llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Luego de las bodas del Cordero, entonces, llega este tema tan interesantísimo. A mí me encantó este tema cuando estuve trabajando y cuando estuvimos recibiendo capacitación de él, que es acerca del milenio. Este tema, mis hermanos, es un tema que lamentablemente para algunos hermanos lo tienen como fábula. No le prestan atención a este tema tan importante para nosotros como iglesia. Entonces, debemos tener muy en claro, mis hermanos, que Dios es el autor de un plan perfecto. ¿De acuerdo? Un plan perfecto, que no incluye, como nosotros hacemos, un plan B. Dios no tiene plan B. Para Dios hay un solo plan, porque Dios es perfecto. Entonces, un solo plan, que es el plan A, un único plan. También es importante saber que Dios nos revela su plan, ¿dónde? En su palabra. En la Biblia está todo el plan de Dios para con la humanidad, el plan que Dios tiene para con nosotros, la eternidad y todo lo que Él tiene garantizado para aquellos hijos que acepten a Jesucristo como su Salvador. Es por ello que el que no lee la Biblia, el que no estudia la Biblia, el que no escucha sobre la Biblia, no puede conocer el plan de Dios. No hay forma. Por eso la Biblia del Señor instituyó en su primer mandamiento para nosotros, un mandato para nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque Él entiende, Él sabe que para poder creer se necesita ¿qué? Oír. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios y es una encomienda que tenemos, mis hermanos, de predicar la palabra a toda criatura. Dios también nos dice cómo va a culminar su plan. El libro de Apocalipsis es la revelación de la culminación del plan de Dios. Por eso es que ese libro es importante leerlo, pero hay que someterse en oración, estudios, para poder entender este libro tan importante, sabiendo que está relacionado íntimamente con libros del Antiguo Testamento, específicamente de Daniel. Entonces, el propósito central del plan de Dios es su gloria. Es importante, mis hermanos, que todos nosotros entendamos de que no somos, eh, no somos la figura central del plan de Dios. La figura central del plan de Dios es su gloria todo el tiempo. Estamos en este mundo para gloria de Él. Él nos ha salvado para gloria de Él y todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Así que bájese de esa nube, querido hermano. Si usted está pensando que usted es la última Coca-Cola del desierto, que qué importante soy yo, no. Por eso es que tenemos que tener eso bien claro, porque cuando entendemos eso, sabemos que a los pies del Señor es el lugar más alto donde podemos estar. A los pies del Señor, humillados a los pies de Cristo. Todo el tiempo, la gloria es para el Señor. La gloria de Dios, la palabra gloria, tiene que ver con luz, con resplandor, con brillo. Y dice que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Pero Dios, mis hermanos, es celoso con su gloria. Y Dios se goza cuando es glorificado
y cuando es alabado, pero es muy celoso con lo que es suyo. Por eso toda nuestra vida, toda nuestra existencia debe girar en torno a que Dios es lo más importante. Por eso la Biblia enfoca de muchas maneras de que tenemos que dejar papá, hijo, mamá, lo que sea, por amor a Dios, tenemos que dejarlo porque Dios es lo más importante. Miren, hombres piadosos del Antiguo Testamento como Abel, como Enoc, como Noé, alabaron a Dios, se dedicaron a Dios, entendieron que Dios es ese ángulo principal, esa columna principal de sus vidas. Y luego tenemos un llamado especial y que le damos la gloria a nuestro Dios porque lo hizo cuando él llamó a Abraham. Porque a través de Abraham nosotros somos hijos de él a través de la fe. Abraham es algo sumamente importante dentro del plan de Dios y para nosotros como gentiles, como pueblo gentil que somos. Entonces la Biblia nos enseña que lo más importante para nosotros como cristianos es honrar y glorificar a nuestro Dios. No es hacer las cosas para que nos vean, para que nos alaben. No, no, es honrar a nuestro Dios. Cuando actuamos de esta manera, mis hermanos, las cosas van a salir bien. Porque como yo siempre he mencionado, usted entra en el río, en el agua, una motocicleta que es para andar en la calle, porque ya hay motocicletas que andan en el mar y en el río, pero entra una motocicleta para andar en la calle, la entra para andar en el mar, no va a poder moverse. Nosotros fuimos creados para gloria y honra del Señor. Por eso cuando estamos apartados de eso, de ese ambiente, las cosas no nos salen bien, no nos salen bien, pero cuando estamos en los pies del Señor, nos damos cuenta que aunque estemos sufriendo algunas cosas y pasando por algunas calamidades, espiritualmente sentimos que Dios está guiando nuestros pasos. Y es importante esta noción, es importante entender esto. Cristo vino a este mundo para dar fiel cumplimiento a la profecía bíblica. Cristo vino a cumplir al pie de la letra la profecía. ¿Qué significa Cristo? Ungido, el Mesías. En el Antiguo Testamento sabemos que el sumo sacerdote era ungido al iniciar su ministerio. Aarón fue ungido, los profetas eran ungidos y los reyes eran ungidos. David fue ungido por Samuel. Entonces, cuando Dios escoge a David, Dios manda a Samuel a ungirlo y los que ocupaban el trono de David eran ungidos también. Pero la Biblia enseña que Dios iba a mandar a la tierra no un ungido, sino el ungido, el único, el verdadero, el más grande, el más excelso. Y ese ungido es el Señor Jesucristo. A él sea toda la gloria. Entonces, tenemos que presentar en esta noche a Cristo en el milenio. Recuerden que quedamos en el estudio pasado hablando de las bodas del Cordero y quedamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿verdad? Vayan allá a Apocalipsis capítulo 19, porque fue en esta parte donde quedamos de las bodas del Cordero y vamos a ver la continuidad de este evento. Dice aquí 19, vamos a ver el 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese? Ese jinete, Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, son como piedras, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí verifica otra vez que es Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y como gran voz diciendo, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mis hermanos, justamente que se celebra las bodas del Cordero, entonces el Señor desciende a este mundo para instaurar su reinado de 1000 años. La palabra milenio es tomada del latín mille annus, que significa 1000 años, 1000 años. En el milenio, Cristo va a manifestar su gloria total, total, divina, su gloria divina, también su gloria humana, porque Él es el Dios hombre y Él es la gloria de Dios en el milenio. Hay algunos escritores, mis hermanos, y predicadores, y hermanos, teólogos, por ahí, que no creen en el milenio. Esa es una deducción propia que hacen. Si la Biblia enseña que va a haber un milenio, debemos creerlo, porque la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios. Y los detalles que hay en la Biblia sobre el milenio es para entender que va a ser algo inminente. Esto no es un relajo. La Escritura dice que Cristo reinará por 1000 años. Entonces, hay tres posturas sobre esto, mis hermanos, y quiero que me presten mucha atención. Hay tres posturas sobre el milenio. Todos los historiadores reconocen que la iglesia de los primeros siglos eran premilenaristas. Ese es el término. El primer concepto, la primera división, son los premilenaristas, ¿verdad? Eso quiere decir que Cristo vendría a la tierra a inaugurar un reino en la tierra, que Él vendría desde los cielos, de la diestra del Padre, a reinar. Pablo dice esto en la segunda Timoteo capítulo 1, 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Cuál es su manifestación? Cuando Él venga, ¿verdad? En su segunda venida. Y en su reino. O sea, que este juicio, parte del gran juicio de Dios para este mundo, se va a ejecutar justamente cuando Cristo vaya a iniciar su milenio. Y lo leímos aquí. Lo leímos aquí. Dice que va a venir con un ejército, pero no pensemos que ese ejército para defender a Cristo. Y vamos a verlo a continuación. De manera que el premilenarista dice que primero es el rapto de la iglesia, luego la gran tribulación y luego el milenio. Hay otra postura o posición propuesta por el señor llamado Joaquín de Flores, una teoría que se llama postmilenarista. Postmilenarista. Ellos creen que primero es el milenio y al final del reino del Señor Jesucristo vendría, entonces al final de ese milenio, el Señor Jesucristo vendría. Él decía que la iglesia iba a convertir a quién, al mundo, que la iglesia iba a evangelizar al mundo y que poco a poco el mundo se iba a convertir y que mediante la iglesia y la predicación iba a haber una era de paz en este mundo. Una era de paz después, ¿verdad? En el transcurso del milenio. Pero que no necesariamente el milenio iba a durar 1000 años. Ellos acortan este término también. Pero en el año 1914 pasó algo que tumbó toda esa teoría y acabó con los hermanos que piensan acerca del postmilenarismo. Y fue la Primera Guerra Mundial. Eso fue un golpe tremendo porque ellos estaban pensando que el mundo poco a poco iba a santificarse, que las personas se iban a convertir, iban a dejar de ser menos malas y todo eso. Sabemos que la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. Pero la Primera Guerra Mundial no fue todo. Vino entonces, duró de 14 a 18, la Primera Guerra, y terminó la primera, y el mundo se preparó entonces para la Segunda Guerra Mundial, que inició en el 1939 y termina en el 45. Y comienza a prepararse entonces la otra guerra en Corea y sigue la de Vietnam y termina la de Vietnam y empieza en todas partes. Todo esta manifestación del amilenarismo es la que ha ganado más fuerza en la actualidad. Ellos creen que estamos en el reino, que estamos viviendo el reinado de Cristo. Esto lo cree incluso los Sujé Michelin y compañía.
piensan, ellos eran antes premilenaristas y luego cambiaron su postura. Ellos piensan que estamos en el reino, que ya el reino está actualmente, que la iglesia es el reino, solo que esa declaración, mis hermanos, no es nada cierto porque la Biblia dice lo contrario en su escritura. Entonces, es extremadamente difícil de demostrar que el amilenarismo es la corriente real que habla acerca de estos eventos. El escenario de la historia niega rotundamente todo esto. La historia no enseña eso. Y por supuesto, no eso, sino que ni un solo escrito en la Biblia habla de que nosotros estaremos viviendo aquí sin haber sido raptado antes en esa época del milenio. La Biblia habla de que la iglesia será raptada y será libre del día de la ira. Y el día de la ira es la tribulación, ese evento de tribulación y gran tribulación que pasará este mundo. Ahora, ¿cuál es nuestra postura, mis hermanos? Nuestra postura es premilenarista, y quiero utilizar otro término que encierra mejor ese concepto. Premilenarista, pretribulacional. Esa es la parte que nosotros creemos. Premilenarista, creemos en que primero es el rapto antes del milenio, y decimos también pretribulacionista también. O sea, que el rapto será antes de la gran tribulación. Porque hay hermanos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero quisiera también mencionar, mis hermanos, porque este versículo es muy importante para cuando estemos hablando de este tema o debatiendo este tema en cualquier escenario. Quisiera que vayan a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 20 y 21, para que entendamos, mis hermanos, que la Biblia no está para interpretarla de manera individual o particular. Dice 2 Timoteo capítulo 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ojo con eso, mis hermanos. Yo una vez estaba hablando con un hermano y decía, no, porque yo no puedo entender y con ustedes que dicen que la Biblia se interpreta literalmente. Digo, mi hijo, si tú no interpretas la Biblia literalmente, salvando, claro, teniendo en cuenta las figuras de dicción y el lenguaje, la literatura, la historia, la época y todo eso, si tú no entiendes la Biblia de manera literal, entonces está sujeta a muchas interpretaciones, y es lo que estamos viviendo hoy día. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Cristo es la puerta estrecha, mis hermanos, eso es una figura de dicción. Cristo no tiene una puerta, Cristo no tiene un marco. Cuando dice eso, que Cristo es la puerta estrecha, que Cristo es el camino, quiere decir que es la vía. Entonces, eso se llama interpretación literal, respetando lo que son las figuras de dicción que se encuentran en la Biblia y que debemos entender. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída, nunca, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, mis hermanos, que debemos creer fielmente en la palabra de Dios, porque fue Dios que la inspiró. No fue una interpretación privada de esos hombres de la antigüedad, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, de Daniel. No, fue Dios que inspiró. Lo que estamos leyendo hoy en día, mis hermanos, fue lo que Dios quiso que leyéramos. Ojo con esto, porque muchas veces estamos investigando, no, porque se extravió tal carta, no la tenemos, tal escrito, por ejemplo, como el escrito de Enoc, que la Biblia lo menciona en Judas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Lo que estamos teniendo en nuestras manos ahora fue lo que Dios decidió que nosotros tuviéramos. No nos falta nada, mis hermanos. Por eso no creemos en esos benditos profetas que andan por ahí. Porque toda la palabra ya fue inspirada, ya fue dicha y está aquí en la palabra de Dios. Entonces, la interpretación de la Biblia debe ser de manera literal, respetando siempre las figuras de dicción o del lenguaje. Para la interpretación de la Biblia hay que tomar en cuenta el contexto, la audiencia, el autor y los antecedentes históricos. Es muy importante tomar esto en cuenta. Ahora, debemos saber, mis hermanos, ya entrando más en materia, que hay personas que están deseando un gobierno mundial. ¿No han escuchado ese término? Sí.
Un gobierno mundial, una sola moneda, un solo gobierno, todo eso. Sí, todo eso gira en torno al anticristo. Todo eso gira en torno al anticristo. Entonces, pero esto, mis hermanos, no se llevará a cabo. No se llevará a cabo. Pero también existieron hombres que intentaron eso. ¿Qué quería Nabucodonosor, rey de Babilonia? Conquistar todo el mundo. ¿Qué quería el rey Senaquerib, rey de Asiria? Conquistar todo el mundo. ¿Qué quería Napoleón? ¿Qué quería Carlos Magno? ¿Qué quería Adolfo Hitler? Pero pudieron, no pudieron hacerlo. Porque solo el Señor Jesucristo lo podrá hacer en su máxima extensión. Y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer ahorita. El anticristo intentará, porque recuerden que Satanás imita en todo el sentido a Dios y por eso tiene su propia Trinidad. El anticristo intentará gobernar este mundo, reinar este mundo por completo. Pero solo logrará en cierta estabilidad durante 3 años y medio y luego de ahí 3 años y medio de desastres en este mundo y ahí se acaba. Entonces viene lo que estamos hablando hoy, el milenio, el reino perfecto del Señor Jesucristo. Un reino de paz que solo será posible en las manos de Cristo. Ahora, quisiera ya entonces hablar específicamente, mis hermanos, de las cosas que van a pasar en el milenio. Y quiero que se agarren bien en su silla, que se tranquilicen bien ahí, que tomen su Biblia y empecemos a leer versículos que hablan de las cosas que van a suceder en el milenio. Y ojo, si usted está con su esposa al lado, su esposo, y que cuando usted vea a su pareja, que lo vea medio nublado, pensando que es un cuento, usted le da en la frente, despierte, que eso va a ser verdad. Así que vamos a iniciar. El milenio, mis hermanos, será un reino de libertad plena. De libertad plena. ¿Sabe por qué? Yo leí ya Apocalipsis 19 del 11 al 21. Bueno, me quedé, sí, lo leí completo. Ustedes se fijan aquí, mis hermanos, que cuando descienden los ángeles del ejército de Dios, es anunciado a las aves que se aglomeren para que se coman todas las carnes de todo lo que van a caer delante de Dios, delante de Jesús. Es importante saber que todo el mundo se une en contra del Señor Jesucristo porque no quieren un gobierno de justicia. Y por eso se reúnen todos a guerrear contra el Señor Jesucristo. Todos los malvados. Se quedan las personas que se opusieron al anticristo, heridas, pisoteadas, escondidas y todo eso por ahí. Muchas personas se quedan, claro que sí, porque esas personas son los que entran en el milenio. Entonces, todas esas personas que están ahí, lo primero que hace el Señor Jesucristo es que hace lo siguiente. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién montaba el caballo? El Señor Jesucristo. Él venía con un ejército, pero no para que lo defendiera. Venían escoltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver por qué. Dice, y la bestia que apresaba, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, ¿dónde, mis hermanos? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ojo, el destino final de todos los pecadores es el lago de fuego. Así se llama ese lugar, lago de fuego. Por eso ya la bestia y el anticristo recibieron su condena y fueron lanzados vivos. Ahora, ¿qué va a pasar con Satanás? Vamos a leer más abajo. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Qué quiere decir la espada? Con la palabra del Señor. Con su palabra únicamente fueron destruidos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces dice el capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Llave y cadena, encierro. Y prendió ¿a quién? Al dragón. Y especifica la serpiente antigua. Y vuelve y especifica que es el diablo y Satanás. Para que nadie se confunda a quién fue que el ángel vino a encerrar en el abismo. Y lo ató ¿por qué tiempo, mis hermanos?
por 1000 años. Y vuelve y rectifica. ¿Por qué tiempo lo ató? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, no lo arrojó al lago de fuego, mis hermanos. Lo arrojó al abismo y lo encerró. Para eso da la llave y la cadena. Y puso su sello sobre él. Ese sello simboliza neutralización de poder demoníaco. Para que no engañase, ahí lo especifica, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, y vuelve y reitera, 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué habrá un reino de libertad en el reinado de Cristo? Porque aquel que influye en las mentes y los corazones de las personas será atado y neutralizado de su poder. Y solamente las personas en este mundo recibirán la influencia, la paz, el amor, el conocimiento y la libertad, el poder, la autoridad de aquel que la tiene, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso habrá un gobierno, un reino de libertad en este mundo. Ahí inicia esto, mis hermanos. El ejército que viene, viene a acompañar al Señor, y él solo vencerá a sus enemigos en esa guerra de Armagedón, en el valle de Megiddo, en el norte de Israel. Será esto. Cuando el Señor subió a los cielos, subió del monte de los olivos, y allá mismo él va a descender. Y cuando él descienda para reinar en el milenio, dice que se va a abrir ese monte y se convertirá en un valle llano, gigantesco, por el poder del Señor. Ahí colocará su gran ciudad, su reino. Y ahí inicia la libertad de nosotros, mis hermanos. Otra cosa que va a suceder en el milenio se va a manifestar la autoridad plena de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 4:24 dice, y vi tronos. ¿Qué indica tronos? Autoridad, ¿verdad? Poder. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio que es de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a quién, a la bestia. Seguimos leyendo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por qué tiempo? Por 1000 años. Vayan contando las veces que está mencionando los 1000 años. Esto no es fábula, mis hermanos. Según dice la Biblia, nosotros, mis hermanos, los cristianos, recibiremos autoridad para juzgar. ¿Ahora por qué? Recuerden, mis hermanos, que nosotros tendremos cuerpos glorificados para el milenio. Cuerpos glorificados sin pecado para el milenio. ¿Y cuáles personas estarán aquí para nosotros juzgar por nuestro Señor Jesucristo por 1000 años? Las personas que quedaron. En este mundo quedarán millones de personas, mis hermanos, aquí enfermos, adoloridos, que fueron perseguidos. Y esas personas serán las que el Señor Jesucristo va a reinar por ese tiempo. Y serán personas pecadoras y tendrán que arrepentirse por igual. Así que ojo con todos estos datos. Cristo le prometió a la iglesia que iba a reinar con él y a los mártires de la gran tribulación también. Otra cosa que va a suceder, mis hermanos, en el reino de Cristo habrá un reino de paz. Y a mí me encanta esta parte. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo de 6 al 7. El reino de Cristo será un reino de paz. A mí me encanta la paz. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, su reino, será llamado, ¿qué? Admirable. Será llamado, ¿qué? Consejero, Dios fuerte. Miren cómo será llamado, porque Cristo es Dios. Será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo extenso de su imperio, lo grande de su imperio, lo majestuoso de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y vea lo que dice al final, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Imagino que dijeron amén allá, ¿verdad que sí? Ahora, mis hermanos,
¿Por qué el reino de David se menciona aquí? Porque Dios en su soberanía le prometió a David un hijo que reinaría para siempre. Vamos bien, por la eternidad. En el Antiguo Testamento quizás pensaban, los hermanos en el Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo, quizás decían, pero no fue Salomón, ¿y quién es este? Salomón murió, no fue Jeroboam, era Cristo, el Mesías. Su reino será un gobierno de paz. Y ahora vamos a lo más interesante, mis hermanos. Y ahí quiero que estén pendientes, hermano, cuando estén leyendo. Isaías capítulo 11, versículo del 9, de 6 al 9. 6 al 9. Isaías 11. Vamos a ver. ¿Por qué también será un gobierno de paz? Vea lo que dice aquí. Morará el lobo con el cordero. Hermano, póngale un lobo a un cordero ahora mismo para ver si le deja algo ahí. Dice aquí que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Qué quiere decir pastoreará? Que esos animales que hoy conocemos como carnívoros, que devoran huesos, comerán que hierba, pasto, serán herbívoros, comerán hierba. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, dice ahí que comerá paja. Cheque si su hermano todavía está pensando en que es una fábula esto, porque así era en el huerto del Edén. ¿Cómo ustedes piensan que Adán entonces andaba con los animales? Era corriendo. Adán solo ahí, sin estar encerrado. Era que los animales vivían en paz. Antes de que el hombre pecara, había paz en este mundo. Y Dios quiere poner esa otra imagen, duplicar esa imagen del huerto del Edén. Quiere otra vez restablecer lo que él quería en el huerto de Edén, un reino de paz, de armonía, de salud. Y el buey comerá ¿qué? Paja. Y el niño de pecho, óigame bien, el niño pequeñito, jugará con quién? Sobre la cueva el áspid, con el áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y la meterá y jugará con ella. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, mis hermanos, escuchen ahí, será llena del conocimiento de Jehová, bendito sea su nombre. Serán llenas del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Mis hermanos, estamos hablando de un gobierno de paz completamente. Y aquí ponen detalles específicos, mis hermanos. Detalles específicos. Cuando el mundo esté lleno del conocimiento de Jehová, quiere decir que la palabra del Señor estará en los corazones de todas las personas y tendrán temor para poder pecar. Mis hermanos, porque todavía las personas no tendrán que arrepentir, tendrán temor de la justicia del Señor. Mis hermanos, yo estoy loco por pasarle la mano a la melena del león. Es loco que estoy por eso. Cuando yo pueda abrazar a ese león por el cuello y pasarle la mano, porque ahora no puedo. Ahora no puedo. Me llevo un brazo con todo. Y poner una oveja al lado de un leopardo. No se puede. O usted guindarse, no sé si las mujeres ven cuando las mujeres ven en el televisor o en los programas, esas personas que se enredan una serpiente en el cuello, le da grima a las mujeres, pues sabe que Dios determinó esa enemistad entre ustedes y la serpiente. Pero ya ustedes van a poder ponerse su collar de una serpiente en el cuello y andar con ella y jugar con ella. Así que ten tranquila que ya eso se va a dar en el milenio de Cristo. Esto sucederá, mis hermanos, aunque el mundo se ría de esto. Aunque el mundo se ría y se burle de esto, sucederá porque Dios lo estableció y así será. Mis hermanos, si quieren confirmar esta lectura, vaya a Isaías 65, versículo 25. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y cuando el Señor habla, es hecho, será hecho y se ejecutará.
porque Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Y así lo creemos y confiamos en su palabra, mis hermanos. Isaías capítulo 11, que lo leímos ya. Si ustedes se ponen a buscar ahí, habla del reinado del Mesías. Ustedes pueden leerlo más tranquilo. Entonces, es importante, mis hermanos, que entendamos. Esto podría sonarle a las personas, y yo espero que a ningún hermano le suene ya como fábula, y que los que ven programas de Animal Planet, que ven esos animales devorándose entre ellos, entienda que esto no sucederá más en el milenio de Cristo, y que nosotros viviremos en paz. Toda la naturaleza, toda la tierra vivirá en paz. ¿Saben por qué el mundo está como está después que Adán y Eva pecó? Recuerden que la tierra fue maldita a través de Adán. Todas las enemistades de los animales y todo lo que sucede en este mundo fue por la maldición que Dios determinó a través de Adán a este mundo. Pero ya eso se quitará cuando venga el postrer Adán, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá una paz total, habrá justicia, habrá una manifestación universal de la gloria de Dios en todo su reino. Otra cosa, cuarta cosa que habrá en el milenio. El milenio será un reino de justicia, mis hermanos. Vamos a Isaías capítulo 11 y vamos a leer del 1 al 5, que yo le mencioné eso. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará, ojo mis hermanos, según la vista de sus ojos. Pero nosotros hacemos eso. Miramos una cosa y entendemos otra. Ni arguirá, o sea, no argumentará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Esto lo hará Jehová. Esto lo hará nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su reinado. Todo esto. Con el espíritu de su boca, de sus labios, dice, matará al impío. Esto quiere decir, mis hermanos, que todo aquel que se rebele en el reinado del Mesías será exterminado. Todo aquel que se rebele. Habrá paz total pues, en el milenio. Esas personas, mis hermanos, recuerden que siguen siendo pecadoras. Lo único que tendrán un gobierno justo y no serán influenciados por la maldad total. Esa gente sigue siendo carnal. Todavía no han sido redimidos. Y se van a multiplicar y tendrán hijos y se redoblará la tierra, se llenará la tierra, se repoblará la tierra de personas nuevamente. ¿Por qué, mis hermanos? Son 1000 años. Son 1000 años las personas multiplicándose en este mundo, sin enfermedades, sin problemas, en paz. Esto se llenará otra vez. Y dice la Biblia que al final del milenio subirá al campamento ese grupo de personas que se revelará después al final, personas malagradecidas que Satanás va a confundir y quedarán a amontonarse para ir a pelear contra el Mesías. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué Dios permitirá que Satanás salga nuevamente, mis hermanos? Una buena pregunta. ¿Por qué Dios pudo haber lanzado de una vez a Satanás al lago de fuego junto al anticristo y a la bestia? ¿Por qué no lo lanzó de una vez? Mis hermanos, la respuesta es por el libre albedrío. Estas personas que salieron de la gran tribulación, pecadoras todavía, pero que creyeron en el Señor Jesucristo, necesitan tomar su decisión. Que temieron ahí, necesitan tomar su decisión. Ya vieron el gobierno de Cristo, un gobierno de paz y tranquilidad, un gobierno de justicia, y aún así, mis hermanos, se manifestarán en contra de lo que Cristo ha hecho por ellos. Es increíble, ¿eh? Experimentarán el mejor gobierno
un gobierno justo, y aún así, mis hermanos, no querrán obedecer ya al final, porque serán corrompidos por Satanás nuevamente. Satanás, mis hermanos, tomó su decisión. Los ángeles que le siguieron tomaron su decisión. Los ángeles caídos tomaron su decisión. Adán y Eva tomaron su decisión. Caín tomó su decisión. Y usted y yo hemos tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Cada quien debe tomar su decisión. De la misma manera, esas personas que queden aquí en este mundo tendrán que tomar, todo el que nazca aquí tendrá que tomar también la misma decisión de creer en el Señor Jesucristo o obedecer a su reinado sin creer, porque van a haber muchos que van a obedecer al reinado de Cristo sin creer y se revelarán al final. Eso sucederá. Pero por eso será un reino justo, porque todos tendrán que someterse. Cuando un hombre merezca la muerte, habrá muerte para él. La Biblia dice que con su boca lo exterminará. Con la palabra de su boca, dice el Señor, juzgará con vara de hierro en este gobierno a las personas. O se sujetan a él o se sujetan. Así será el reino perfecto de Cristo. Otra cosa que sucederá en el reino de Cristo es que será un reino de gozo. Hermano, un reino de gozo, de alegría, de contentura, de júbilo. Vamos allá a Isaías capítulo 12. Versículos del 2 al 6. Dice la palabra de Dios. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Por qué entendemos que esto es para el milenio? Porque dice, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es en ese momento donde el Señor estará en medio de la gran ciudad y estará gobernando en el milenio. Eso no ha sucedido, eso sucederá. Cuando el Señor esté ahí en el trono, habrá mucha alegría, mucho gozo. El mundo vivirá una paz increíble. Isaías capítulo 9, versículo de 3 al 4 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Mis hermanos, el reino del Señor será de gozo, paz, tranquilidad por siempre. 1000 años. Ahí vean, los 1000 años, mis hermanos, es el preámbulo de la eternidad. Porque de ahí en adelante viviremos en paz siempre ya con el Señor, estaremos con Él. Nunca más, después de la boda del Cordero y después que estemos en el cielo ya, nunca más nos separaremos del Señor porque Él lo prometió. Donde quiera que yo esté, usted estará conmigo. Entonces, el reino de Cristo también será un reino de sanidad, hermano. Las naciones no se enfermarán. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mis hermanos, al terminar la gran tribulación, habrá gente herida por la persecución, como decía ahorita, enferma, porque van a pasar quizás hambre, escondidas, para no dejarse poner el sello de la bestia. Pues recuerden que todas las personas que quieren en este mundo, ninguna tendrá el sello de la bestia. Todo el que tiene el sello de la bestia se va a rebelar contra el Mesías. Cuando él venga descendiendo, se reunirán, porque ya es anunciado el reino del Mesías. Y se reunirán en ese punto
de ahí para poder guerrear e impedir el reinado del Mesías. Entonces esas personas son todos con el sello de la bestia. Ahí. Estas personas que habla aquí son personas que no se dejaron poner el sello de la bestia y que estaban todavía siendo perseguidas, corriendo. Y esa gente ya mala será exterminada ahí cuando el Señor venga con su justicia. Entonces esa gente que quiera hacerle daño al reino va a morir, será exterminada, porque Dios así lo ha decretado. La gente no será enferma, ¿verdad? La gente será sana. Isaías 33, 24 también menciona esto. Dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Hay personas, hermano, que dicen que están enfermos todos los días. ¿Tú no has fijado? Ay, ¿cómo te está, hermano? Ay, yo estoy enfermo, hermano, y tengo unos dolores que no se me quitan. O todos los días estamos enfermos, ¿verdad? Pero aquí dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. La gente te dan derecho al perdón también, mis hermanos. Se arrepentirán las personas sin problema. Serán salvas sin problema. Nosotros estaremos en ese milenio con cuerpos glorificados y estaremos, como yo decía, juzgando también las naciones junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el reino del Señor, Jesucristo, no habrá hambruna, no habrá padecimiento de hambre jamás. Vamos a Joel y escuchemos estas palabras alentadoras y esperanzadoras que tenemos aquí. Joel capítulo 2, del 21 al 27. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate. ¿Saben por qué? Porque Jehová hará grandes cosas. Vamos, hermano, esta expresión tiene un significado enorme. Jehová hará grandes cosas. Ahora especifica, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primer lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Las eras, ¿verdad? Los lugares donde se ponen esos almacenes. Dice, se dan el trigo. Y los lagares, donde se guarda el vino, rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. A los hermanos que les gusta comer, como hermano Coronel y yo, que con mi hermano aquí nos hacía esos banquetes, nos poníamos a comer ahí en esa mesa hasta saciar. Y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y el 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mis hermanos, no sé si ustedes han visto, pero en la película de la plaga de Egipto, vinieron esas plagas de langosta, ¿verdad? Y se comieron todo lo que había ahí. Y en algunos lugares, en algunos países ha sucedido esto, que llegan esos ejércitos de insectos y acaban con la naturaleza. El otro día yo sembré una matita de limón que germiné aquí en la casa, la sembré en un solar de mi papá, y cuando fui a ver había una oruga comiéndose todas las hojas de limón. Todas estas cosas, mis hermanos, ya no serán. Las plantas no tendrán ni sufrirán de bichos que van a entorpecer su fruto. No sucederá nada de esto. Si vemos muchas veces y nos quedamos asombrados, wow, qué mata, qué árbol que pare mucho. Mis hermanos, habrá de todo y en abundancia. Y más adelante ahora le voy a leer algo más fenomenal todavía. Habrá abundancia. Amós 9:13. Vayan allá. Amós 9:13. Dice, he aquí vienen días. Mis hermanos, vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente,
y los montes destilarán mosto, o sea, el zumo de la uva, y todos los collados se derretirán. Mis hermanos, las personas que vayan a preparar la tierra estarán ansiosas para que está segando la adelante termine rápido de tanta abundancia que habrá en este mundo, porque Dios transformará todo. La tierra volverá a ser fértil. Todo reverdecerá otra vez y habrá abundancia de todo. No tendremos esa necesidad de estar cultivando y arando la tierra para que dé su fruto, porque todo dará su fruto a su tiempo sin mucho esfuerzo. La Biblia dice en Génesis que el Señor castigó a Abraham, dijo que de sudor de su frente tendrá que cultivar la tierra. O sea que antes él no tenía que cultivarla. La misma tierra regaba, salía ese sereno de la tierra y enjugaba los árboles y tenían sus frutos sin problemas. Pero ahora tenemos que hacer muchísimas cosas, abonar los frutos, darle cariñito, podar, que la sombra, que el sol. Allá no se necesitará nada de eso, porque habrá abundancia en demasía. Y traeré del cautiverio, dice el 14, a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Mis hermanos, sí, se va a tomar vino allá, del vino que siempre el Señor, la Biblia lo menciona. Y beberán vino de ellas y harán muertos y comerán el fruto de ellos. Mis hermanos, Israel poseerá la tierra que Dios le prometió a Abraham, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Y ya no serán desiertos, mis hermanos. Será todo reverdecido, todo habrá abundancia. Hoy vemos muchísimos desiertos y muchísimos lugares. Por ejemplo, aquí el vecino país de Haití, que casi no se da nada ya. Eso es increíble. Ya para ese reino del Señor, toda la tierra será fértil y darán su fruto. Serán tierras cultivables donde saciarán a las naciones de todo lo que necesitan. El milenio, mis hermanos, aquí viene algo fenomenal. También será un reino de conocimiento, del conocimiento de Jehová. Vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Y fíjense bien, mis hermanos, que estamos mencionando varios libros del Antiguo Testamento, libros que tienen contenidos proféticos, escatológicos, que es importante que lo tengan pendiente. Porque muchas veces pensamos que solamente es Daniel y Ezequiel, pero hay más libros que hablan de profecías escatológicas. Porque la tierra será llena, dice Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gente entenderá la palabra y comprenderá quién es Cristo. Mi pregunta es, ¿esto ha sucedido? No. Las personas no quieren conocer quién es Cristo. Las personas no quieren entender quién es Cristo. Las personas no quieren ser salvas. Las personas quieren vivir por su cuenta y demostrar insistentemente que pueden vivir sin Dios. Y el hombre no puede vivir sin Dios. No puede. Ezequiel capítulo 11, del 19 al 20 dice, y les daré un corazón, mis hermanos, y un espíritu nuevo pondré delante de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amén. Esto no ha sucedido y ni sucederá al menos que no sea en el milenio. La tierra será llena del conocimiento de Dios. La Biblia dice que los pueblos y los reinos irán delante del Señor para que Dios les hable de su grandeza y les enseñe acerca de él, de su palabra. El Señor llenará de conocimiento todo el mundo. Le dará un corazón nuevo. Les dará entendimiento para que las personas le reconozcan a él y le conozcan como Salvador. Por eso el rebelde no será tolerado. Porque, mis hermanos, es increíble, inaudito, que alguien que tenga ese conocimiento, aún así, no quiera someterse al gobierno de Cristo. Y eso sucederá en el milenio. Estamos terminando, gracias a Dios que hemos avanzado en el tiempo. El milenio, mis hermanos, será un reino de santidad. Importante, mis hermanos. No se permitirán lujurias, ni motines, ni desfiles de protesta, de exhibicionismo, de transexuales, homosexuales, pidiendo justicia y derechos en este mundo. Nada de eso existirá. Isaías 1, 26 y 27 dice,
Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Acaso Israel es llamada así? No, será llamada en el milenio. Sión, Jerusalén, será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. La santidad, mis hermanos, será parte del reino. Porque recuerden que somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Esto le va a gustar a muchos, nos va a gustar a muchos, pero a otros no, mis hermanos. Porque no les importa que sean justos su gobierno, no les importa nada de esto, que sea perfecto el gobierno de Cristo, que sea una hermosura, porque muchos aún viendo todo lo que el Señor hará en este mundo, un reinado perfecto y de abundancia, aún así se dejarán engañar y reclamarán pecar cuando Satanás salga a engañarles a ellos. No quieren el reinado de Cristo y por eso se van a rebelar. Zacarías 8:3 también habla de esto, de este reino de santidad. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Póngame bien, moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Bendito sea su nombre. Será un gobierno de santidad, un gobierno de verdad, un gobierno de autoridad, un gobierno de justicia, de paz, de gozo. Así lo ha decretado el Señor. Mis hermanos, y el milenio será un reino de adoración constante. Eso no se va a quedar. Isaías capítulo 45, versículo 23, dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará toda lengua que el Señor es el Señor. Toda lengua y toda rodilla se doblará delante del Señor, porque Dios así lo ha establecido. Y esto se va a cumplir, mis hermanos, en el milenio. Hay algunos que nos vamos a postrar muy felices delante del Señor, adorando su nombre, reconociéndola a Él como nuestro Salvador, no contentos. Se van a postrar y van a obedecer, pero no muy contentos. Usted no ve que hay personas que obedecen las leyes, pero no son contentos con las leyes. Eso sucederá. Yo escuché una expresión que se me quedó calada en mi mente siempre, que es mejor entender las leyes que respetarlas. Cuando usted entiende las leyes, las respeta porque la entiende. Pero hay personas que las respetan, pero no la entienden ni la aceptan. Siempre están molestos con eso. Por ejemplo, el dominicano aquí se pasa sin problema los semáforos en rojo y aquí se violan muchísimas leyes, pero cuando van a los Estados Unidos andan pendientes porque allá los tickets no se equivocan. Allá no se da con eso. O sea, ya quiere cumplir, pero aquí no. Entonces, el que entiende la ley cumple aquí y cumple allá. Alguna vez yo estoy parado aquí en el semáforo y estoy yo solitario ahí esperando que pasen verde. Y toda la gente pasa y pasa por alrededor. Y yo parado esperando que cambien verde. Mis hermanos, porque yo entiendo que la ley está por algo ahí. Yo hice un escrito una vez en Facebook que es lamentable que las personas no entiendan que violar un semáforo en rojo puede usted convertirse en un asesino, en dejar a alguien sin un papá, sin una mamá o sin un hijo por una imprudencia. Entonces, para mí es muy importante entender las cosas. Por eso, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, hacemos su voluntad, porque es de beneficio para nosotros. Por eso fue que el pueblo de Israel no pudo seguir la ley, porque la ley nadie en este mundo puede cumplirla, dice la palabra de Dios, porque es estricta. Pero como es por gracia y hemos entendido que la palabra de Dios nos habla claro de cómo debemos modelar en este mundo y que somos imperfectos, entonces por eso hacemos las cosas lo más apegado a lo que Dios establece. Y queremos vivir en ese reino de justicia, mis hermanos, un reino de paz. Ansiamos de verdad que Cristo venga y nos arrebate y nos libre de tantos atropellos y problemas de ese mundo. Zacarías capítulo 13, versículo 2 dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas
y al espíritu de inmundicia. Hoy por hoy este mundo, mis hermanos, es idólatra. Totalmente. Aunque para muchos el tener imágenes y postrarse ante ellas no es idolatría. El tener el amor al dinero no es idolatría. El amar más a un hijo, a una esposa que a Dios no es idolatría. Que muchos piensen eso. Sabemos que Dios establece que todo aquello que se interponga en la adoración entre Dios y usted es idolatría. Porque está colocando a algo o a alguien por encima de Dios. Y el Señor se encargará de en el reinado milenial de borrar de la mente de los hombres los ídolos y las imágenes. Y nunca más serán recordados. Es ahí donde será el final de esto. Mis hermanos, ya para ir cerrando, el milenio será un reino de juicio. Ojo con él. Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, escuchen, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar, porque Satanás es engañador, es mentiroso y lo ha demostrado siempre. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de que saldrá a engañar. Satanás duró 1000 años atado sin la influencia satánica en este mundo, sale del milenio, sale, perdón, de la prisión, del abismo, y entra entonces a las naciones y empieza a esparcir su veneno, su engaño, su pecado a todas las personas. Ojo, que aunque obedecieron en el milenio, que aunque se postraron y adoraron a Dios, no estaban de acuerdo con la santidad y con la autoridad de Dios. Y Satanás lo va a confundir y los va a reunir a todos para la batalla final. El número de los cuales, dice la Biblia, es como la arena del mar. Mis hermanos, eso especifica que el mundo estará lleno, inmensamente lleno otra vez, y que los perdidos serán como la arena del mar, a pesar de haber vivido un reino perfecto. Y subieron sobre la anchura, dice el versículo 9, de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, aquí viene ya el juicio final para Satanás y todos los perdidos, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis hermanos, ¿por qué serán atormentados día y noche? Porque recuerden que Satanás fue creado para vivir eternamente y será atormentado eternamente también. Recuerden que estas personas que estamos hablando de aquí, que fueron ya lanzadas también con Satanás, no han sido redimidas, porque aunque estaban sujetas a Dios en el gobierno, no se han convertido y seguirán multiplicándose en la carne del pecado, y muchos se convertirán a Cristo y vivirán felices, pero otros miles y millones no se someterán a Cristo, a su reinado. Y esas son las personas que Satanás va a confundir, porque no quieren vivir en un gobierno de abundancia y de paz. Aún los animales, mis hermanos, vivirán en paz, pero muchos no estarán de acuerdo con este reino. Y por eso Satanás nuevamente confundirá a las naciones. Pero Dios no va a permitir que esto suceda. Satanás vuelve a intervenir en su plan perfecto y los va a consumir a todos. Y será entonces lanzado al lago de fuego. Y Dios demostrará que cuando el hombre quiere pecar, lo hace aún viviendo en un mundo perfecto, mis hermanos. Cuando las personas no quieren creer en el Señor Jesucristo, usted le puede pintar a Cristo de todas las maneras posibles y no le van a creer. No le van a creer. Muchas veces nosotros hacemos la mejor prédica, sentimos que predicamos, wow, qué bien, y ni una alma se salva. Porque las personas que están ahí, aunque fueron, no quieren aceptar a Cristo. Hasta ese momento no querían aceptar a Cristo. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y las personas en este mundo están así. Por último, el milenio será el comienzo del reino eterno de Cristo.
Lucas capítulo 1, versículo 31, 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Dice ahí. Para siempre. Y su reino no tendrá fin. El reino empieza en la tierra con 1000 años, mis hermanos, y seguirá eternamente con el Señor por los siglos de los siglos. Dice capítulo 15, el séptimo ángel, el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Un reino que no acabará y que gozaremos con Cristo por la eternidad. Y quiero terminar, mis hermanos, con esta expresión, con este versículo de Josué capítulo 24, 15. Ojo, mis hermanos, y si hay algún amigo que nos está escuchando. Dice Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Mis hermanos, ojo con esto. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios le bendiga.